Hola chicos, en este video vamos a continuar con hidratos de carbono. Vamos a repasar algunas clasificaciones que vimos la clase pasada y vamos a agregar algunas nuevas, viendo la estructura cíclica que suelen tener los monosacáridos cuando están disueltos en agua o en una matriz como la sangre, que es lo más normal, digamos. Bien, vamos a empezar recordando qué son los monosacáridos. Son los hidratos de carbono más chiquititos, más simples. ¿Sí? Mono, prefijo 1, es porque ellos son la unidad más pequeña de los hidratos de carbono. No se pueden hidrolizar, no se pueden hacer más chiquititos, sino que son un único eslabón. Habíamos visto a clase pasada que los hidratos de carbono tenían estructura polimérica, estructura como de cadenas. Bueno, los monosacáridos son los eslabones, son las unidades más chiquititas. Más chiquititas que ellos no hay. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de un monosacárido. Vimos la otra clase, en el otro video, qué estructuras suelen tener. Vamos a empezar con lo más importante. Son compuestos que, como casi todas las biomoléculas, tienen una cadena, un esqueleto de carbonos. Fíjense que en este caso están numerados, ¿sí? Son las C de casa que están puestas en el medio de la molécula. Casi todos los compuestos orgánicos son así, casi todos los compuestos que forman parte de los seres vivos son así, con un esqueleto de carbonos. Los monosacáridos también. Pueden tener 4, 5, 6 carbonos, lo más usual es entre 5 y 6. ¿Sí? Ahí tenemos la cadena de carbonos marcada en el ejemplo que tenemos en pantalla. ¿Sí? Bien, segunda cosa, poseen lo que se llama un grupo carbonilo. El grupo carbonilo tiene esa estructura, es un carbono unido con un doble enlace a un átomo de oxígeno. Es una estructura muy común también en muchas biomoléculas. Los monosacáridos tienen al menos un carbonilo seguro. Vamos a fijarnos en nuestro ejemplo dónde está el carbonilo. ¿Sí? No es tan difícil de encontrar porque tienen que buscar el doble enlace. Está en el carbono 1, es ese que tenemos ahí. ¿Sí? Ese es el grupo carbonilo de este monosacárido que tenemos como ejemplo. Y lo último, sí, poseen muchos grupos alcohol. Los grupos alcohol son un oxígeno unido a un átomo de hidrógeno, un OH. ¿Sí? El etanol de las bebidas alcohólicas tiene uno de estos grupos, el metanol, que es el llamado alcohol de quemar, tiene uno de estos grupos. Los monosacáridos suelen tener varios grupos alcoholes. De hecho, fíjense que en nuestro ejemplo tenemos varios, de hecho casi que hay uno por carbono. ¿Sí? El único carbono que no tiene grupo alcohol es el carbono 1 de la cadena, porque tiene el carbonilo. Todos los otros carbonos de la cadena tienen, aunque sea, un grupo alcohol unido. ¿Sí? Bien. Es importante, cuando uno dibuja las estructuras de los monosacáridos, ver la orientación de los grupos alcoholes. En este tipo de representación que tenemos en pantalla, si está hacia la izquierda o si está hacia la derecha, no es lo mismo. Entonces, una de las cosas que por ahí en la tarea les voy a pedir es que indiquen con una letra I por izquierda, D por derecha, la orientación de los grupos alcoholes, yendo del carbono 1 hasta el último carbono. El carbono 1 en este caso, por ejemplo, no tiene grupo alcohol, no hay que decir nada. El carbono 2 sí tiene grupo alcohol y fíjense que está hacia la derecha de la cadena. Después tenemos en el carbono 3 el grupo alcohol hacia la izquierda, en el carbono 4 hacia la derecha otra vez, en el carbono 5 hacia la derecha otra vez. Los únicos que hay que mirar son esos, los carbonos del medio. Fíjense que por más que marqué el grupo alcohol en el carbono 6, no lo pongo en la orientación. Pongo derecha del carbono 2, izquierda del carbono 3, derecha del carbono 4, derecha del carbono 5 y no vuelvo a poner derecha por el carbono 6. Esto es porque el carbono 6 es el extremo de la cadena, tiene libre la rotación, puede girar, así que ese grupo alcohol que ahí vemos hacia la derecha en realidad también puede estar hacia la izquierda. Así que el carbono 6... el último carbono de la cadena, no nos vamos a fijar para qué lado tiene el alcohol. De hecho, por una cuestión de costumbre se lo dibuja siempre hacia la derecha. CH2OH hacia la derecha, ¿sí? Como está acá, pero en realidad no lo vamos a mirar. Este de acá no lo vamos a mirar, solamente nos vamos a concentrar en los carbonos del medio, ¿sí? Por eso, en este caso queda derecha, izquierda, derecha, derecha. ¿Por qué digo que es importante? Es como una especie de huella dactilar del monosacárido. Podemos saber qué monosacárido es viendo para qué lado están los grupos alcoholes. Fíjense este ejemplo que voy a poner arriba en pantalla. Es prácticamente igual que el que tienen más abajo, con la diferencia de que cambia la orientación de uno de los grupos alcoholes. ¿Sí? Una aclaración, los vértices, por más que no tienen puestas las C de casa, ahí tienen carbonos. Es un código muy conocido, en los vértices de este tipo de representación es porque hay carbonos. Así que esto es igual que esto, salvo el carbono 2.
El carbono 2 en el ejemplo que vimos primero lo tiene a la derecha, mientras que el que agregué recién tiene el alcohol a la izquierda, ¿sí? Entonces ya con eso, viendo que tienen diferente el carbono 2, uno puede saber que son diferentes monosacáridos y de hecho si uno aprende o si tiene una tabla a mano puede incluso identificarlos, ¿sí? El que teníamos abajo era glucosa, es el más común, y el que agregué en segundo lugar, que tiene el carbono 2 cambiado su grupo alcohol de lado, es manosa, ¿sí? Ustedes no tienen que saber esto de memoria, simplemente les comento que derecha, izquierda, derecha, derecha no es lo mismo que tener todos para la derecha o todo para la izquierda o dos para un lado y dos para el otro. Entonces la orientación, esto es lo que se tiene que acordar, es importante. Se miran únicamente los carbonos del medio, el carbono de la punta, por más que tenga grupo alcohol, no le miramos para qué lado está porque se puede girar, pero los del medio sí se miran y con una D le ponemos si están a la derecha, con una I si están a la izquierda. Esto porque en la tarea se los voy a pedir, ¿sí? Bien, el de arriba fíjense que es distinto, ¿sí? En el carbono 2 justamente, fíjense, en vez de empezar derecha empieza a la izquierda. Después el resto es igual, exactamente igual, ¿sí? Bien, eso respecto de los grupos alcohol. Respecto del grupo carbonilo, también vimos una clasificación en el video pasado, la vamos a repasar. ¿Qué diferencia había respecto a dónde estaba el carbonilo? Bueno, si estaba en el extremo, a ese monosacárido se lo consideraba una aldosa, porque corresponde a un grupo aldehído. Lo de grupo aldehído, la verdad no se los enseñé con ese nombre, siempre le vamos a decir carbonilo, ¿sí? Lo que se tienen que acordar es que si está en el extremo el carbonilo, se lo llama aldosa. Y si está en el medio, no es el caso de nuestro ejemplo, pero si estuviera en el medio, se lo llama cetosa. Eso lo vimos el video pasado, es simplemente un repaso. Este que tenemos en pantalla es una aldosa, porque fíjense que el carbonilo está en el extremo, en el carbono 1 en la punta, ¿sí? Bien, y respecto del número de carbonos, también vimos la clase pasada, ¿sí? Que se podía clasificar en diferentes categorías: tetrosa, pentosa y hexosa, ¿sí? Este que tenemos en pantalla cuenta en los carbonos, de hecho están numerados, se ve a simple vista que son 6 carbonos, así que corresponde con una hexosa. Este es un ejemplo que es hexosa, aldosa y que su orientación es derecha-izquierda, derecha-derecha, ¿sí? Todo eso yo se los voy a pedir que lo hagan en una próxima tarea, así que si no lo entienden del todo, me pueden preguntar, ¿sí? Bien. Otro nombre, ¿sí?, que se los voy a decir ahora, es que al carbono del carbonilo, el que tiene ese doble enlace con el oxígeno, se lo llama carbono anomérico, ¿sí? Así que en este ejemplo que tenemos en pantalla, el carbono 1, ese que está ahí, como tiene el doble enlace al oxígeno, es el carbono anomérico de este monosacárido. Es simplemente un nombre, ¿sí? Después vamos a ver que dependiendo de qué pasa con el carbono anomérico, podés tener dos tipos de monosacáridos distintos. Por ahora es solamente un nombre, ¿sí? El carbono del carbonilo lo llamamos de esa manera, ¿sí? Bien, lo que vamos a agregar ahora es que los monosacáridos normalmente se pliegan y forman estructuras cicladas cuando se encierran en sí mismos. Es decir, el que tienen dibujado en pantalla está dibujado de forma lineal, como si fuera una viborita de carbonos. Lo que va a ocurrir en realidad es que estando en solución o en la sangre, por ejemplo, esta estructura se va a cerrar y va a formar algo redondito, algo circular, como si fuera justamente un eslabón de una cadena, ¿sí? Vamos a verlo ahora con una imagen con movimiento. Acá tenemos, fíjense, se empieza a girar, se empieza a retorcer la cadena, se va a unir un carbono con otro y va a quedarnos una molécula ciclada que tiene forma de ciclo, de hecho con forma de hexágono en este caso, ¿sí? Esta animación creo que se ve mejor, fíjense. De hecho representa lo mismo que la anterior, es una glucosa que se está ciclando y forma un hexágono, ¿sí? Vamos por partes. Primero la cadena de carbono se pliega, ¿sí?, formando un ciclo, formando algo que no tiene comienzo ni fin, porque ¿sí?, es como algo circular, que puede tener forma de pentágono, en ese caso se lo llama furanosa, no es el ejemplo que tenemos en pantalla, o forma de hexágono, ese sí es el ejemplo que tenemos en pantalla. Fíjense que cuando se cierra termina siendo un hexágono eso, que en ese caso se lo llama piranosa. Así como lo del carbonilo te separaba aldosas de cetosas, la forma del ciclo, si es un pentágono o un hexágono,
te separan dos categorías, furanosa y piranosa. Después vamos a ver por qué esos nombres raros, ¿sí? Todo siempre tiene la terminación osa, que es la típica de monosacáridos, ¿sí? Bien. ¿Cómo se termina formando el ciclo? Porque el carbono 5 se une al carbonilo. Fíjense, ahí están numerados los carbonos, así que se nota a simple vista. Fíjense como que la bolita gris que se une al oxígeno del carbonilo es el carbono 5. Ahí está, ¿sí? Y el tercer paso, una vez que el carbono 5 se une a ese carbonilo, es que el oxidrilo, el grupo alcohol, mejor dicho, del carbono 5, migra, se transporta y pasa a estar unido con el carbono 1. ¿Sí? Van a ver que cuando se cierra el ciclo hay una pelotita celeste que es un oxígeno y una pelotita roja que es un hidrógeno, es decir, 1H, que cambia de posición. ¿Sí? Ahí se los voy a mostrar. ¿Ven? Esas están cambiando de posición, se une al carbono 1. Ese es el proceso por el cual se ciclan, ¿sí? La cadena de carbono se pliega, se forma un pentágono o un hexágono. El carbono 5 pasa a quedar unido con el carbono 1 y el grupo alcohol de ese carbono 5 migra a lo que sería el carbono 1, a lo que era el carbono anomérico, de hecho. Bien, esta es la formación de un hexágono. Cuando se forma un pentágono es un poco diferente, es el carbono 4 el que se une, pero la verdad es que ustedes no se tienen que acordar de esto. No les voy a preguntar cómo es el plegamiento que da lugar al ciclo, ¿sí? No tiene sentido que memoricen simplemente un par de instrucciones. Lo que les quería mostrar es que uno puede ver átomo por átomo cómo es que ocurre que se transforman en esta cosa cerrada, ¿sí? Fíjense que el carbono 6 queda como si fuera una colita ahí por arriba, ¿sí? Una vez que se forma el ciclo, ahí está, queda el carbono 6 ahí arriba, ¿sí? Como si fuera una especie de colita, ¿sí? Yo les suelo decir así cuando después vemos las estructuras, por eso simplemente se los quería aclarar. Entonces, no tienen que recordar el proceso, pero sí recordar de que esas estructuras que primero se las dibujé abiertas, lineales, se cierran y forman o un hexágono o un pentágono, ¿sí? Bien, ese grupo alcohol que cambió del carbono 5 al carbono 1, a veces queda para arriba o a veces queda para abajo del ciclo. Dependiendo de para qué lado queda, se va a llamar alfa o beta. Por ejemplo, en el que tenemos en pantalla, ese alcohol que pasa del carbono 5 al carbono 1, queda unido hacia abajo. Cuando queda unido hacia abajo, esa orientación se la llama alfa. A veces pasa así, a veces queda para arriba y se la llama beta. Esa es otra clasificación que van a tener que aprender. Entonces, en la clase de hoy agregué dos clasificaciones. De acuerdo a la forma del ciclo, se los puede llamar furanosas o piranosas, y dependiendo de si el OH que migra queda para arriba o para abajo, se los puede llamar alfa o beta, ¿sí? Bien, ¿por qué furanosa o piranosa? Tienen que ver con la sustancia furano y la sustancia pirano, ¿sí? El furano es el que tiene ahí a la izquierda, que tiene forma de pentágono. El pirano es lo que tiene a la derecha, tiene forma de hexágono. Como los monosacáridos quedan con esas dos formas, cuando quedan con forma de pentágono se los dice como que son parecidos al furano, furanosa. Cuando quedan con forma de hexágono se dice como que son parecidos al pirano, y de ahí piranosa. Entonces, como curiosidad, simplemente les comento que el nombre viene de ahí. Es la clasificación más fácil de darse cuenta. Fíjense este ejemplo en pantalla. A la izquierda tenemos el monosacárido original, que es la fructosa, el azúcar de las frutas. Y dependiendo cómo se pliegue, se puede plegar como pasa acá arriba y termina quedando con forma de pentágono. Ese sería una furanosa, ¿sí? O se puede plegar en forma de hexágono. Es un poco más raro en el caso de la fructosa, pero puede ocurrir. Se pliega en forma de hexágono y queda como lo de abajo, que sería una piranosa, ¿sí? Furanosa o piranosa. De vuelta, si yo les doy un monosacárido dibujado y ustedes tienen que decir cuál de las dos categorías es muy fácil, porque lo único que tienen que hacer es diferenciar si es un pentágono o un hexágono. Contar los lados de última, ¿sí? Bien, entonces, para poder decidir entre estas dos categorías, miramos la forma del ciclo y listo. Si dibujamos la estructura abierta, no hay forma de saber si va a ser furanosa o piranosa. Tiene que estar dibujado ya cerrado para poder saber cuál de los dos es. De hecho, una misma estructura abierta se puede plegar de las dos formas como muestra la imagen de la pantalla, ¿sí? Bien, acá lo mismo, ¿sí? Fíjense, el monosacárido original es la tagatosa, que está acá en el medio. Se puede plegar como una furanosa, que te lo muestra a la izquierda,
¿sí? Forma de pentágono, o se puede plegar como una piranosa, forma de hexágono. También acá se ve lo de alfa y beta. Fíjense, acá, en la de arriba, el grupo alcohol del carbono anomérico quedó para abajo, alfa. Acá quedó para arriba, beta. En la piranosa lo mismo. Acá, en esta que estoy marcando con el puntero del mouse, quedó para abajo, alfa. En esta quedó para arriba, beta. Así que en esta imagen se ve las dos cosas, la forma del ciclo y el tema de para qué lado queda el grupo alcohol, ¿sí? Este que tenemos en pantalla, ¿cuántos lados tiene ese ciclo? ¿Qué es? Bueno, es un hexágono, creo que a simple vista se nota. Cuenten los lados si no. Es entonces una piranosa. Y de hecho, fíjense dónde está el grupo alcohol. Está para abajo el del carbono anomérico. Así que esto sería alfa además, ¿sí? Entonces, furanosa o piranosa, miramos la forma del ciclo, ¿sí? Esta que vendría a ser, y este es un pentágono, creo que se ve también a simple vista, esta es furanosa, ¿sí? Bien. Ya está furanosa y piranosa, vamos con alfa o beta. Hay que ver la orientación del grupo alcohol unido al carbono anomérico. La primera duda que podrían tener es ¿cuál de todos los grupos alcohol tengo que ver? Porque yo acá veo algunos que van para abajo y unos que van para arriba. Bueno, siempre que tengan dibujado el monosacárido en forma ciclada, así, con forma de pentágono o de hexágono, da igual, el carbono anomérico es el que está justo al ladito del oxígeno del ciclo. Es decir, ustedes tienen el ciclo. Como ejemplo, acá tengo un hexágono, pero con un pentágono también es lo mismo. En el ciclo vos tenés un oxígeno que forma parte de ese ciclo. Es este de acá. Entonces, el carbono anomérico, el que hay que mirar para lo de alfa o beta, es el siguiente. Así que si este es el oxígeno, el siguiente es este de ahí. Ese es el carbono anomérico y ese es el que hay que mirar para decidir lo de alfa o beta. En el pentágono lo mismo. Ubican al oxígeno del pentágono y se fijan en el carbono siguiente. ¿Para qué lado está el grupo alcohol? Está para abajo. Así que esto es alfa, ¿sí? Entonces, cuando está para abajo, se lo clasifica como alfa. Si estuviera para arriba, sería beta. Este tiene en particular una orientación alfa, ¿sí? Con un pentágono es lo mismo. Ubicamos al oxígeno que forma parte del pentágono. Tenemos el pentágono ahí dibujado, este es el oxígeno. El carbono anomérico es el siguiente, es ese de ahí. Y fíjense para qué lado está el grupo alcohol. Está para arriba, así que en este caso tiene orientación beta, ¿sí? En resumen, ¿sí? Para que quede claro todo lo que agregamos en esta clase y además para que retomemos lo de aldosa o cetosa, vamos a ver punto por punto. Primer punto, clasificación por el número de carbonos, ¿sí? Lo de tetrosa, pentosa, hexosa, dependiendo si tiene 4, 5, 6 carbonos. Ahora vamos a ver cómo contar si nos dibujan el monosacárido cerrado ya. Porque yo esto se los conté cuando veíamos siempre la estructura abierta. Vamos a repasarlo ahora si tenemos la estructura cerrada. Después la segunda clasificación que vimos en la clase pasada, lo de aldosa o cetosa, de acuerdo si el carbonilo estaba en el extremo o en el medio. Si la estructura está cerrada, ya no hay extremo o medio. ¿Cómo me doy cuenta dónde está el carbonilo? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta cuál de las dos opciones es cuando lo tenés dibujado ciclado. Lo que acabamos de ver, esto sí ya lo vimos, la forma del ciclo, hexágono o pentágono, y por la orientación del alcohol anomérico, otra vez alfa o beta, lo acabamos de ver. Vamos entonces con este ejemplo y vamos a primero a ver lo del número de carbonos. Porque era más fácil contar cuando tenías la estructura abierta, como al principio de este video. Ahora que lo tenemos cerrado, ¿cómo hacemos para contar? Bueno, primera aclaración, cada vértice del pentágono, ¿sí? Si no tiene ninguna letra, es un carbono, ¿sí? Para ahorrar espacio, para que no quede todo tachado, en vez de poner la C de carbono, cada vértice se hace de cuenta siempre que es un carbono. Entonces, por ejemplo, además de las C que tengan en el resto de la estructura, vamos a contar los carbonos acá. El primer carbono, ese de ahí. Tiene la C, ahí nadie se puede confundir, tiene la C de carbono, lo cuentan, 1. Pero después vamos ahora a los vértices del pentágono. Ahí tengo un vértice, tengo un carbono. Ahí tengo un vértice, tengo un carbono. Ahí tengo un vértice, tengo otro carbono. Ahí tengo un vértice, tengo otro carbono. Ya el último vértice que falta, ese no lo tengo que contar. ¿Por qué? Porque ahí está bien aclarado que el quinto vértice, ¿quién es? Es un átomo de oxígeno. Así que ese no se cuenta porque es un oxígeno, no es un carbono.
Los otros 4 son los que se cuentan. Entonces, teníamos el primero acá, en la colita primera. Después teníamos los 4 del ciclo. El quinto no porque es un oxígeno. Y nos queda un carbono más que está en la colita, ¿sí? Ese de ahí. En total, ¿cuántos carbonos tenemos? 6 carbonos. 2 en colitas, que se ven claramente porque tienen la C de casa. Y 4 en los vértices, ¿sí? Total, 6 carbonos. Esto es una exosa. Entonces, cuando tengan un ciclo, ojo que contar los carbonos es un poquito más difícil porque hay que ir viendo los vértices del ciclo, ¿sí? 6 carbonos exosa. Bien. Segundo punto, por la posición del carbonilo. ¿Cómo me doy cuenta acá si al estar cerrado ya no hay extremo? Bueno, puede parecer complicado, pero simplemente se tienen que acordar los que les pongo ahí. Cuando vos tenés una aldosa, el carbono anomérico solamente va a tener un grupo alcohol unido. En cambio, cuando tenés una acetosa, en el carbono anomérico vas a tener el alcohol y además una colita de CH2OH. Parece largo, pero si se acuerdan de esto, es simplemente ver eso. Tenemos que ubicar primero el carbono anomérico, ¿sí? El oxígeno es este de acá, el oxígeno que forma parte del ciclo. El carbono anomérico era el que estaba siguiendo a él. Así que el carbono anomérico es este, donde tengo el puntero. ¿Qué tengo unido ahí? ¿Tengo solamente un grupo alcohol unido a ese carbono? Tengo un grupo alcohol unido, pero no tengo solamente un grupo alcohol. También tengo una colita de CH2OH. Así que esto, ¿cuál de las dos opciones es? La que dice que además hay unido un CH2OH es cuando es cetosa. Esto que en el carbono anomérico tiene este CH2OH, además del grupo alcohol, es una cetosa. Si fuera una aldosa, lo que veríamos es que nada más tendríamos el grupo alcohol. Y esto de acá arriba no estaría. Como está, quiere decir que esto es una cetosa. Así que en ese carbono anomérico tengo unido lo que corresponde a una cetosa, ¿sí? Es una exosa y además es una cetosa. Respecto de la forma del ciclo, eso sí, lo acabamos de ver en este video. Esto claramente es un pentágono, así que como es un pentágono, corresponde a una furanosa. Y por último, la orientación del alcohol anomérico, ¿sí? Bueno, el carbono anomérico era el primero que teníamos ahí, y en este caso el grupo alcohol del anomérico está hacia abajo. Cuando estaba hacia abajo, ¿qué significaba? Que era alfa. Así que ese dibujito que tenemos ahí es exosa por tener 6 carbonos, cetosa porque el carbonilo está en el medio, y lo veo porque tiene ese CH2OH unido al anomérico. Tiene forma de pentágono, así que es furanosa, y el alcohol del anomérico está hacia abajo, así que es alfa. Esas 4 clasificaciones es las que aprendimos y las que van a tener que usar en la tarea, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Si no, preguntan a través del Classroom. Probablemente después hagan una especie de resumen para que puedan hacer la tarea. Hasta luego.